Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, en ambos casos tienes la razón. Este es un pensamiento de Henry Ford y nos viene muy bien para hablar sobre las creencias, sobre estos sistemas de creencias y abandonar estas creencias, ¿no? Básicamente, nosotros lo que hacemos en nuestras creencias es poder habitar nuestra verdad, es crear nuestra propia verdad, porque tus creencias te van a guiar, te van a dar la forma en la que tú vas a interpretar, van a habitar en todos tus paradigmas, van a afectar todas tus emociones, toda tu forma de entender tu vida, es decir, se vuelve tu verdad. Aquí me gustaría empezar con una reflexión que me parece que es importante justo para poder ver por qué estas creencias a veces parece que van en nuestra contra. Y esto tiene que ver mucho con que en nuestra vida, digamos, en nuestra sociedad, en el mundo en el que habitamos, la búsqueda de una verdad es como algo demasiado grande, demasiado importante. Y en este estandarizar la verdad, muchas veces lo único que hacemos es agredirnos a nosotros en lo individual, porque estas verdades universales van haciendo que yo esté viendo lo que no soy, lo que me falta, lo que debería de hacer, lo que debería ser. Y de la misma forma nos ponen en la misma situación ante la vida. ¿Qué es lo que la vida debería de ser? Y la búsqueda de la verdad no tiene que ser algo absoluto para todos, sino entender y empezar por ver cuál es mi verdad. Esta verdad, qué es lo que me permite ser y dónde me permite habitar para poder encontrar mi propio camino a la felicidad. Aquí, solo como plática, ¿no? El otro día había un video en el que estaban en un restaurante y había tres mujeres transexuales, ¿no? Y de repente una señora se para y se pone frente a ellos y les dice: yo sé que ustedes tienen derecho a existir, sé que debo de respetar su modo de vida, pero yo les quiero decir que ustedes son una abominación y que esa es una verdad, porque son una abominación. Y uno de ellos se levanta y le dice: perdón, abominación, los pedófilos, abominación, los criminales de cuello blanco, que no les importa la pobreza que generan, el malestar en las personas, abominación, los políticos que abusando de su poder mantienen a la gente pobre o ignorante. Nosotros solamente estamos tomando decisiones para poder ser felices. Y ya lo demás es como chisme de pleito, ¿no? Pero digamos que aquí hay un punto que es interesante. El hecho de que alguien tenga una opción diferente a lo que estandarizamos como lo correcto, lo que debe de ser, no tiene que ser nunca una justificación para pelear de mi parte la verdad. Si observamos la historia del mundo, esta justificación de pelear por una verdad o por lo que yo sostengo que es mejor, ha provocado todas las guerras. Incluso en épocas mucho más recientes, el hecho de pelear por la democracia, por la libertad, ha sido la bandera para que haya grandes guerras. Pero siempre hay un interés oculto. ¿Por qué? Porque estas verdades son manipulaciones. Y de la misma forma, en el momento en el que nosotros nos esforzamos por vivir estas verdades que son nuestras creencias, mayormente nos vemos afectados y no podemos encontrar la felicidad, porque vamos creciendo en estas ideas de lo que es correcto, de lo que debe de ser, aunque no se parezca a mí, aunque no tenga nada que ver conmigo, pero lo acepto y creo que es la verdad porque es lo que todo mundo dice que tiene que ser. Entonces, desde aquí, el poder abandonar nuestras creencias para poder entendernos a nosotros, para poder crearnos a nosotros, es un gran acto de conciencia. ¿Por qué? Porque al final nosotros estamos teniendo el control absoluto de nosotros mismos y no dependemos de la opinión de nadie. Y aquí creo que muchos nos hemos visto afectados a lo largo de la vida en cómo nuestra vida, nuestras decisiones, nuestra sensación de felicidad y de plenitud, muchas veces nosotros mismos las dejamos afectarse por la opinión externa y muchas veces por lo que ya nosotros creemos que tiene que ser. Muy bien, no existe, y hablando de creencias y hablando de estos paradigmas de realidad, no existe una realidad absoluta que sea válida para todos.
No existe una idea de quién tengo que ser o cómo tengo que vivir mi vida para poder ser feliz. Esa es la búsqueda personal que cada uno tiene que tener. Y estos sistemas de creencias nos afectan muchísimo. Alguna vez les hablé de una persona que en una plática que me decía que el dinero siempre se le iba, que no le llegaba, que incluso la última vez que cerró un gran negocio fue a casa de su mamá a contarle que por fin había hecho un gran negocio y que iba a salir de muchos de sus problemas, y que en ese momento encuentra a la mamá tirada en el piso, ¿no? Y entonces pues se la lleva al hospital y pues afortunadamente pudo pagar todos los gastos médicos con eso que acababa de ganar. Y me decía, pero ve, así es mi relación con el dinero, o sea, no llega, y cuando llega no me dura, se me va. Y entonces platicando con él le dije, bueno, ¿tú qué buscas? Y me dijo, pues yo lo único que quiero en la vida es ser feliz. Y seguimos platicando, y muy a propósito le vuelvo a hacer una pregunta y le digo, ¿tú crees que el dinero da felicidad? E inmediatamente me dice, no, el dinero no da felicidad. Y le digo, ok, ahí tienes una de las razones por el cual el dinero no te llega. Porque en tu propia creencia, la felicidad no tiene nada que ver con el dinero. Y desde ahí te estás limitando. Lo primero que nosotros tal vez podríamos empezar a preguntarnos, y que sería muy válido, es, ¿puedo realmente darme cuenta de mi sistema de creencias? Sí, pero a veces ni siquiera es suficiente el que me dé cuenta, porque incluso dándome cuenta no alcanzo a tener toda la visión de este sistema de creencias, porque justamente es un sistema. No siempre estoy actuando en referencia a una misma creencia. Estas creencias se van a activar de acuerdo a la sensación, a la información que ya tengo y a la interpretación prejuiciosa que tengo de la propia vida, porque forman parte de este sistema. Sin embargo, sí podemos empezar a darnos cuenta de algunas cosas que pueden empezar a darme pistas para poder autoindagarme, porque lo importante es que tú, de forma personal, puedas irte dando cuenta de cuáles son tus ideas limitantes, cuáles son estas creencias que te impiden realizar o llegar a tus estados de felicidad. Y por ahí podríamos empezar con esto. El sistema de creencias, pues son muchas creencias, no tienes que cambiar todas tus creencias. ¿Qué creencias son las que tengo que cambiar? Tampoco tienes que cuestionar alguna o tienes que buscar cambiar alguna que en este momento no te esté causando un conflicto. Justo las creencias que yo tengo que empezar a observar y que tengo que empezar a ser conscientes para trabajarlas son estas creencias que me están creando un conflicto en este momento. Están llegando justo a lo que siempre hemos hablado, a dukkha. Llegan a este punto en el que ya es sufrimiento. Y entonces este es el momento en el que puedo empezar a cambiarlas. Es decir, ¿qué creencias son las que tengo que empezar a ser conscientes? Muy sencillo. Empieza por tu parte racional. ¿Qué es lo que tú quieres lograr en tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres manifestar? ¿Qué es lo que tú quieres vivir? Y date cuenta si esto que tú quieres de forma racional lo estás obteniendo en la vida. Si no lo estás obteniendo en la vida, entonces aquí tienes que empezar a cuestionar si eres tú, si son tus creencias las que te están alejando o son las que te están creando esta imposibilidad. Aquí en este punto, y esto es importantísimo, tenemos que darnos cuenta de que nosotros cuando llegamos a este punto de cuestionar, lo primero que hacemos es pretextar y justificar. Es decir, no tiene nada que ver conmigo, esto es por mi mala suerte o estas son las circunstancias que están ocurriendo en mi vida. Por lo tanto, no tiene que ver con mi creencia, tiene que ver con lo que está pasando afuera. Pero a través de estas pláticas, de todo lo que hablamos, y entendiendo esta conciencia como algo que no tiene tanto que ver con la parte racional en la que vemos la vida, sino poder entender esta conciencia también como algo energético, vibrante, que atrae las cosas por resonancia, entonces las circunstancias que me están rodeando están apareciendo en mi vida porque se atraen a mí. Es decir, tal vez yo de forma consciente no estoy teniendo una injerencia en estas circunstancias, sin embargo, me están pasando a mí, tienen que ver conmigo. También alguna vez les hablé de una señora que llega y me dice que todos los hombres son unos hijos de su tal por cual, y le pregunto por qué, y me dice, pues porque todos los hombres de mi vida me han golpeado. Y entonces yo le pregunto, ¿qué tienen en común estos hombres de tu vida? Y me dice, nada, o sea,
esto empezó desde mi papá, mis hermanos, mis novios, mi esposo, mis parejas después y ahora también mis hijos. Me dice, y no tienen nada en común porque no tienen ni la misma educación, ni han tenido la misma edad, ni siquiera se parecen físicamente. Entonces yo le digo, bueno, lo que tienen en común es a ti. Es decir, esto te está pasando a ti, esto tiene que ver contigo. Otra forma de decirlo sería, esto tiene que ver con tu sistema de creencias, qué es lo que tú crees para que esto te esté pasando, ¿ok? Entonces, no darnos cuenta de que nosotros justificamos y pretextamos lo que nos sucede es una forma de no estarme haciendo responsable de estas creencias. Y si no me hago responsable de ellas, pues olvídate que siquiera sepas cuáles son y mucho menos que puedas identificarlas. Entonces, todo puede empezar por este cuestionamiento, empezar a cuestionar cuáles son mis creencias con respecto a esta situación, por lo que no pasa o no se me da o no se resuelve o estoy viviendo en esta circunstancia de vida. Pero vamos poco a poco. Aquí primero quisiera que ustedes pudieran ver esto como un sistema de bucle. Un bucle es algo que se repite, es algo que está pasando y vuelve a pasar y vuelve a pasar. Y entonces se va reafirmando tanto que justo se vuelve una verdad. Hay un dicho que dice que si repites una mentira 1000 veces, esa mentira se vuelve verdad. Más o menos pasa así. Yo quiero que lo veamos desde esta forma. El sistema de creencias que está máximamente en nuestro inconsciente es como una raíz, ¿sí? Algo que no vemos aparentemente. Está ahí escondido bajo tierra. Esta raíz va a sacar un tallo, ¿no? Este tallo para mí serían como nuestras emociones. Y lo que pasa, la flor, el fruto, lo que está arriba del tallo, sería tanto mi conducta, mis decisiones, como las circunstancias que me rodean y muchas veces también las casualidades. De tal forma que la raíz o el sistema de creencias va a provocar ciertas emociones. Y estas emociones van a derivar en ciertas conductas, ciertas decisiones, ciertas casualidades que me pasan a mí. Cuando de repente de la nada viene otra circunstancia o otra casualidad o de repente reacciono, quién sabe por qué, o tomo una decisión extraña que me lleva a generar emociones y estas emociones me llevan a reafirmar el sistema de conducta, pues entonces ya se completó un círculo o un circuito ahí. Es por eso que les digo, tu mente siempre quiere que tú tengas la razón, porque al final terminamos con una sensación de ya lo sabía, o sea, ya sabía que esto no iba a pasar o que esto es lo que me iba a pasar, ¿no? Es decir, más allá de esta parte racional, hay una parte dentro de nosotros mucho más intuitiva que ya sabe que este sistema está activo y que estamos navegando en él. Entonces, poder darnos cuenta de que está la raíz, está lo evidente, y muchas veces poder entender esta raíz es un trabajo bastante difícil. Poder también estar cachando cómo voy a cambiar decisiones o cómo voy a evadir circunstancias, pues sería todavía más difícil. Entonces, ¿por qué no ubicarnos en la parte media? Que al final volvemos siempre al camino de en medio. Vámonos por las emociones. Es verdad que tú no puedes controlar tus emociones, pero sí puedes saber cómo reaccionar cuando te vuelves consciente de ellas, lo que hablábamos en los últimos capítulos. Darme cuenta que estoy habitando la emoción, hacerme consciente, es darme cuenta de esta emoción que tiene que ver con la historia que me estoy contando, tiene que ver con algo que yo ya sé. Entonces, en el momento que la puedo identificar, la hago consciente, le quito mi atención y ahí no estoy en represión ni estoy en negación de la emoción, que también ya lo hemos hablado, sino desde un lugar consciente, decidir no darle mi atención sería empezar a romper este sistema. Aquí yo los invito a que ustedes reflexionen y hagan un ejercicio de autoobservación constante, porque esto pasa de una forma tan sutil que a veces no nos damos cuenta cómo continuamente nos estamos autorreprogramando. ¿Por qué? Porque de repente yo caigo en mis historias mentales. Vamos a decir, yo les digo siempre a mis pacientes, es como te das cuenta que te estás contando una telenovela, una película de terror. A veces algo que sucede en mi vida me lleva a pensar así, o a veces de la nada, de estar distraído, de repente ya estoy pensando en cosas que me podrían suceder, que podrían estar mal, que podrían ser horribles, terribles, etc. Y me voy
y sigo pensando y entonces digo, no, es que eso sería horrible, sería lo peor que me podría pasar, porque siempre estas cosas tendrían que estarme ocurriendo, en fin, no nos damos cuenta que ya el simple hecho de darme chance de pensar en estas cosas hipotéticas que no están ocurriendo en mi realidad, que son proyecciones a futuro, me están programando. Es decir, estas historias que son un ocio, pero no son solamente algo que ocurre casualmente, provienen de esta mente inconsciente porque estas telenovelas, estas historias de terror que me cuento, están ahí para reafirmar estas creencias. Están ahí para programar mis propias emociones, para dar una interpretación de las probabilidades que pueden ocurrirme y entonces yo ya acomodarme en ellas. Es decir, está la raíz, está toda la creencia, está el tallo que es la emoción. En estas emociones yo ya sé cómo voy a vivir mis emociones, ya sé cómo las voy a habitar, ya sé lo que voy a sentir. Alguna vez platicamos de si yo ya sé cómo me voy a sentir cuando se muera mi mamá, pues entonces cuando se muere mi mamá, ¿yo realmente estoy sintiendo mi emoción o solamente estoy viviendo esta programación? E incluso también dijimos, si yo por alguna extraña razón no siento esa emoción, es decir, no me desgarro porque se murió esta persona tan querida, entonces lo que sigue es una culpa, porque no estoy cumpliendo con la programación. Y esta culpa de todas formas me va a volver a encaminar con esta creencia y va a hacer que de todas formas yo regrese a ella y la reafirme. Muchas veces nuestras propias emociones no nada más van a influirme a mí, van a influir también a las personas que me rodean. Tenemos muchísimos ejemplos y casi todos estos ya se los he contado, pero en este momento vienen muy al caso. Una vez llegó una paciente con el novio y me lo presentó y yo, hola, ¿cómo estás? Y ya se fue el novio y pues yo un poco como de no entendí por qué tenía que presentármelo y cuando él se va me dice, ay, ¿cómo lo vibraste? Y yo, pues no lo vibré, pues solamente lo saludé, ¿no? Y lo conocí y me dijo, pero ¿no te llegó esta vibra como que es infiel? Ella me dijo otra palabra, pero me dijo como que es mala onda, como que es cabra grande. Y yo, pues, no, ¿por qué? Y me dijo, le digo, ¿pero por qué? ¿Tú crees que eso va a pasar? Y me dijo, pues yo creo que sí, yo siento como que es medio infiel, medio mala onda. Y le digo, no, pues si eso crees, entonces definitivamente eso va a pasar. Y me dice, ¿verdad que sí? Es que tiene esta energía, es que yo sé que es así. Y le digo, no, yo no sé si él tiene esa energía, si él tiene esto o no. Lo que sí sé es que tú estás tan segura que esto va a influir en él. Entonces, si tú estás tan segura de que esto te va a pasar, pues lo más probable es que te pase, ¿no? Otro ejemplo, una persona control freak, un patrón, ¿no? Que se la pasa con su mal humor, generando mucho estrés en sus subordinados, que no sabe delegar, que tiene estos discursos de es que si no estoy ahí no se hacen las cosas bien, es que si yo no hago las cosas entonces las cosas no pasan, en fin, el día que no va a trabajar, curiosamente, ese día algo pasa que entonces cuando regresa dice, ¿ves? Es que yo tenía toda la razón, es que yo no puedo soltar el control, porque si suelto el control todo se va, todo se pierde. Y entonces ahí lo que no somos muy conscientes es cómo nosotros en nuestra energía afectamos a los demás también. Y ahí podríamos decir que se junta el hambre con las ganas de comer, porque si yo tengo un subalterno que también tiene problemas de autoestima, de seguridad, y mi mala energía, mi enojo, mi presión le generan estrés, tanto estrés que tal vez no puede ser eficiente por ese miedo, pues lo único que estoy haciendo es reafirmar que si no suelto el control, entonces nada va a pasar. Y por el otro lado le reafirmo que su inseguridad, pues tiene toda la razón de ser. ¿Por qué? Pues porque cuando yo le suelto el control no puede hacer las cosas bien. En fin, vamos creando estos sistemas donde nosotros estamos reafirmando lo que creemos constantemente. Pero cuando yo empiezo a ver que estas creencias realmente me están alejando de la felicidad, que realmente están afectando mi vida, es momento para empezar a cuestionarlas. Y como les digo, ahí lo primero es alejarnos del pretexto y la justificación. Porque si nosotros nos vamos por estos dos caminos, lo único que estamos haciendo es darle razón al ego para creer que no tenemos ningún tipo de injerencia en eso, que somos víctimas del destino, que somos víctimas de las circunstancias y por lo tanto que no tenemos un poder para cambiarlo. Y es aquí donde nosotros tenemos que empezar
a aplicar este cambio de creencias, porque en el momento que yo creo que soy víctima del universo, que soy víctima de mis circunstancias, esta ya es una creencia. Es decir, ante esto yo no tengo un poder para transformarlo, por lo tanto nunca lo voy a poder transformar. Y si máxima yo estoy, no sé, por ejemplo, tengo un trabajo que no me gusta, donde gano muy poco, donde tengo muchas deudas y estoy pensando que esto nunca va a cambiar y si yo digo, es que son tus creencias, si tú cambias tus creencias vas a cambiar tu realidad. Y me dices, no, es que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque no porque yo cambie mi creencia voy a tener dinero para pagar mis deudas. Bueno, date cuenta, solito te estás determinando, solito estás cortando todas las posibilidades que tienes de poder avanzar y evolucionar. No quiero decir que porque tú cambies tu sistema de creencias, mágicamente va a haber grandes cambios, pero viene justamente desde cómo nos estamos programando, no nada más en ideas, sino en sensaciones, porque esta propia creencia de que no tengo un poder para cambiar tampoco le permite a mi mente que encuentre otras opciones ni que se genere otras posibilidades. La semana pasada, cuando les hablaba de usar el poder del genio, ¿no?, de la lámpara, también les hablaba que cuando nosotros alineamos nuestras emociones, nuestras creencias en nuestro favor, empezaba a ocurrir algo en nuestra vida que son casualidades, pequeñas cosas que se empiezan a mover en lo que yo me está rodeando, en mis circunstancias, que me empiezan a dar una esperanza, una luz para poderme mover, para poder ver que sí puedo crear un cambio. Y mientras más creo que esta coincidencia está jugando a mi favor para transformarme, pues obviamente yo le estoy dando poder y puedo empezar a crear ese cambio. A esto nosotros le llamaríamos justamente fe, confianza, pero eso lo vamos a abordar un poquito más adelante. En esto de darnos cuenta de nuestras historias mentales, hay algo que también ya lo medio trabajamos, o medio lo platicamos, que es date cuenta de estas ideas de siempre y nunca. ¿Por qué siempre tengo esto malo que no me gusta y por qué nunca puedo tener esto que siempre quiero, ¿no? O esto que anhelo. Y que esto nos va determinando en nuestra mente inconsciente a creer que esa es la realidad, nuestra verdad. Es decir, va formando nuestro sistema de creencias. En este lugar lo que yo tengo que hacer consciente es que todo lo que yo permita creer que siempre me pasa o que nunca obtengo, va a reafirmar mi sistema de creencia. Mi propia duda de poder hacer un cambio en mi vida sigue reafirmando este sistema de creencias, porque al final del día te regresa a ese lugar. El sistema de creencias, por eso es a veces para muchos muy difícil de cuestionar o de cambiar. ¿Por qué? Porque nuestra situación actual, que puede ser una enfermedad o puede ser una carencia de dinero o de amor o de lo que sea, es tan fuerte y lo habitamos energéticamente, por decirlo, pero sería lo correcto decir emocionalmente nos afecta tanto que entonces no podemos salir de él. Cuando nosotros volvemos conscientes las emociones para poder desapegarnos de ella, uno de los primeros pasos que les dije fue hay que llevarla a la neutralidad. Y esto nos empieza a dar luz de cómo podemos ir cambiando nuestro sistema de creencias, porque sí podemos afectarlo, pero como les decía hace rato, tenemos que trabajar directamente sobre la emoción, no sobre la creencia, no sobre las circunstancias o las conductas, porque ahí posiblemente en el proceso no podamos o nos sintamos cansados o vencidos o derrotados. Entonces, hagámonosla fácil, empecemos por identificar primero estas situaciones de vida que queremos cambiar. Cuestionemos esto como de qué es lo que yo creo que me aleja de esto o qué es lo que yo estoy creyendo que me impide lograr esto. A partir de ahí, observar cómo me siento cuando no logro mis objetivos y empezar a identificar en la emoción la energía que yo le deposito. Es decir, porque también lo dijimos, un exceso de energía, ¿sí?, un exceso de esperanza, de expectativa, así como una explosión de euforia, es un exceso de energía, es una ansiedad, ¿sí?
mi emoción, sea frustración, sea incertidumbre, sea inseguridad, sea desamor, sean celos, lo que sea, los llevo a un exceso de emoción, es decir, a una ansiedad emocional. O puedo llevarlos hacia el otro lado, que sería la ausencia de la emoción, que sería estoy tan desgastado que no tengo energía, que no tengo fuerza, que no tengo creatividad, que no tengo posibilidad imaginativa y muchas veces empiezo a generar apatía, empiezo a generar desgano, es decir, no hay energía. Entonces vemos la energía en estos dos polos, un exceso o una ausencia. ¿Y qué es lo que está en medio? El equilibrio, la neutralidad. Es decir, primero, al ir reconociendo mis emociones, cuando las voy viviendo, lo primero es tratar de llevarlas a la neutralidad. Es decir, esto que estoy viviendo, esto que me está generando ahorita la emoción, no lo puedo resolver ahorita, no lo voy a cambiar. No tengo que habitar esta emoción, tengo que hacerla consciente, no tengo que irme a la explosión. Tengo que aprender a mantenerla mucho más serena, mucho más neutra y en ese momento irla soltando para que se vaya desprogramando de mi mente inconsciente la creencia. Y entonces en medida que yo me voy desprogramando de esto, entonces mi mente inconsciente tiene la posibilidad de encontrar opciones, de ver posibilidades. Lo hemos dicho muchas veces, el despertar a la conciencia no es otra cosa más que abrirte a muchas posibilidades que desde tus situaciones de estrés no te permites o ni siquiera pueden existir en tu cabeza. El hecho de cuestionar mis creencias ya me da esta posibilidad, porque cuando yo no cuestiono, cuando yo simplemente digo así es, lo estoy aceptando. Me estoy reafirmando en eso y me estoy quedando en eso. Entonces, si yo creo que tengo mala suerte, pues entonces todo lo que va a estar pasando en mi vida va a reafirmar esta creencia. Y por mucho que yo quiera cambiar, no voy a poder porque es algo que yo estoy aceptando para mí. Como les decía, no existe una creencia correcta. Cada uno tiene su propio sistema de creencias y es su verdad. Por eso en el eslogan les decía, el sentido común es el menos común de los sentidos. Y sin embargo, a pesar de que en este mundo todos queremos ser más altos, más ricos, más flacos, más guapos, más esto, más aquello, con lo único que aparentemente estamos muy conformes es con nuestro sentido común. Es decir, con nuestro sistema de creencias, porque eso sería nuestro sentido común. ¿Ok? Muy bien. Algo que nos puede ayudar para poder ir empezando como a autoexplorarnos es en este cuestionamiento hacernos estas 4 preguntas. Primero, esto que yo creo como verdad, esto que creo que así es. Primero cuestionar si esto es absolutamente cierto. Esto que creo, esto que pienso, esto que estoy percibiendo de la realidad, ¿es la verdad absoluta, sin falla? Ok, ahí cada uno se responde. La segunda pregunta tendría que ser casi una reafirmación de la primera. Estoy absolutamente convencido, estoy absolutamente certero de que esto es la verdad. Es decir, no cabe de verdad, o sea, no cabe ni un poquito de duda de que lo que estoy entendiendo y lo que estoy asimilando es como yo lo estoy entendiendo. O cabe esa posibilidad de que no sea verdad, que yo tengo esta verdad absoluta. ¿Ok? Tercer pregunta sería, ¿cómo me siento cuando veo esta idea, cuando veo esta verdad o cuando lo creo? Es decir, ¿cómo me siento cuando creo que no puedo, que no tengo, que no sé, que no tengo, bla, bla, bla? Y ahí empezar como a describir justamente estas emociones. Estas emociones que son las que tengo que observar en mis historias o en la forma en la que estoy relacionándome con la gente. Incluso muchas veces hay gente que me dice, oye, ¿mi mal humor tendrá que ver con eso? ¿Mi intolerancia? Sí, claro. Nada más tienes que unir los puntos, tienes que darte cuenta que este enojo o esta intolerancia a la vida tiene que ver porque sientes esta frustración, porque esto que quieres no lo estás consiguiendo y lo estás proyectando en otros espacios de tu vida. Entonces, empezar a darme cuenta y a ser consciente de estas emociones. No puedo controlar estas emociones, pero sí puedo darme cuenta cuando las tengo para abandonarlas. Es decir, la reacción inmediata, que es como la alerta, que hablábamos también la semana pasada, que mi emoción es esta alarma que me dice, oye, aquí está pasando algo. Ah, ok, ya escuché la alerta, ya escuché la alarma, puedo apagar la alarma y puedo empezar a habitar el presente gracias a que me estoy dando cuenta. Y en ese punto empieza la desprogramación. Y la cuarta pregunta sería,
¿quién sería yo si no tuviera esta creencia? Si no creyera yo esto o si esto no fuera mi verdad. Y entonces ahí podemos habitar la imaginación para darnos el chance de ver quién podría ser yo si esta idea no estuviera tan arraigada en mí. Y entonces ahí ya puedo empezar a ver posibilidades. Cuando nosotros empezamos a hablarnos a nosotros mismos para poder transformarnos, y aquí me refiero a lo que muchos hacemos con repeticiones, mantras, decretos para reprogramarnos. Y es aquí porque a veces funciona y a veces no. Porque cuando mi voz para poder cambiar una creencia, ¿no? Por ejemplo, decir, no, yo creo que el dinero no es para mí, o creo que el amor nadie me quiere, o el amor no es para mí, y quiero empezar a cambiar esa programación en mi inconsciente, esa creencia, y empiezo yo como de, soy abundante, o soy amado, porque a veces funciona y a veces no, porque hay gente que dice, no, es que yo ya probé eso y no me funciona. Ok, tiene que ver justamente con el fundamento de la energía. ¿A qué me refiero? Si hay un exceso de energía, estoy fuera del centro. Si hay una ausencia de energía, estoy fuera del centro. Tengo que estar justo a la mitad, en el equilibrio, es decir, tengo que estar en la neutralidad. ¿Cómo puedo entender esto? Y creo que va a hacer mucho sentido cuando ustedes se den cuenta que la confianza y la fe son más sensaciones de neutralidad. Si yo tengo confianza, hay ausencia de preocupación, hay ausencia de control. No tengo que saber cómo va a pasar, sé que todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque confío. Si tengo fe es exactamente lo mismo. Entonces, entender que una parte muy importante de nuestra mente inconsciente puede verse afectada en las creencias a través de mi voz, a través de mi pensamiento, pero de un pensamiento que no tiene deseo, que no tiene urgencia, que no tiene necesidad, que no desea o no se aferra al control, sino que está absolutamente neutro, es empezar a hablar con tu mente inconsciente en un lenguaje que tu mente inconsciente sí puede entender y le hace caso. Por eso yo muchas veces les digo, cuando estoy frente al problema que en este momento no sé resolver, simplemente, y es algo que yo hago, es decir, lo voy a resolver. O sea, en este momento evidentemente no sé ni cómo ni cuándo, porque en este momento no existe la solución, pero sé que lo voy a resolver. Y es como algo que digo con una conciencia de que estoy programando mi mente para que mi mente me ayude a encontrar la solución, pero también lo estoy haciendo desde esta conciencia que voy sin miedo, sin deseo, sin necesidad, completamente neutro para que mi mente inconsciente lo escuche y entonces mi mente inconsciente se vuelva eficiente y pueda atraer a mí esa solución que estoy buscando. De todas formas, y eso también siempre lo hemos dicho, tú vas a tener que vivir tu vida y vas a tener que enfrentar tus problemas con emoción o sin emoción. Es decir, si tienes una situación de vida difícil, la vas a atravesar con todo tu estrés o puedes atravesarla sin estrés. Es decir, tu emoción ahí es algo que sale sobrando. El darnos cuenta que cuando estamos invadidos de esta emoción, lo único que hace es reafirmar la creencia, sería un muy buen motivo para que nos convenzamos de que tenemos que ir abandonando esta emoción como algo a lo que nos agarramos y lo volvemos nuestra vivencia, porque también lo hemos platicado. El cómo me voy a determinar para el futuro tiene que ver con la historia que yo me estoy contando hoy. Si yo me cuento una historia en este momento a partir de de mi emoción en explosión, pues en ese mismo drama me voy a contar la historia y me voy a seguir determinando. Va a haber situaciones que me van a seguir pasando que no tengo control y que no puedo manejar a veces, o que no puedo prever, perdón, más bien, que no puedo prevenir y que no puedo evitar, pero me van a pasar. Y en la forma en la que yo voy a reaccionar, pues va a ser diferente si yo me estoy determinando emocionalmente o si yo de por sí creo que eso va a ser terrible. Es decir, si ya me programo emocionalmente, si no hay una programación emocional, si no estoy previendo cómo voy a reaccionar, entonces puede empezar a existir otra cosa diferente. A mí hace poco me pasó algo porque de repente se descompuso mi camioneta, se jodió una bomba del agua, entonces se calentó y pues
fueron como 6 horas desde que se descompuso hasta que pude traerme la grúa a mi casa. Y de repente ya estando en mi casa me iba a dormir y dije, pues no la pasé tan mal, o sea, no reaccioné tan mal. En otro momento seguramente me hubiera estresado, me hubiera enojado, me hubiera desesperado, porque además hubo como 20 situaciones ahí conflictivas, pero como que cada una se fueron sobrellevando y al final, pues si llegué a mi casa fueron 6 horas, pero llegué. Y cuando ya dije, pues sí, lo hice bien, no me exploté emocionalmente, lo hice bien. Y de repente fue como de, me acabo de dar cuenta que ese era uno de mis mayores temores en la vida. Quedarme en una carretera en la noche con un coche descompuesto, ¿no? Y fue así de, órale, o sea, pude haberme puesto muy loco, o sea, pude haber reaccionado muy mal, porque no nada más es una situación difícil, sino que es una situación que siempre a mí me dio mucho miedo experimentar. Entonces, cómo a partir de que no nos programamos emocionalmente, a partir de que aprendemos a bajarle al drama, a estar habitando un poco más la neutralidad de nuestras emociones, aprender a detectarlas y soltarlas, nos ayuda también a volvernos personas con mucha más inteligencia emocional, poder atravesar las dificultades y sobre todo poder encontrar soluciones. Ya solo para terminar, hay un científico, un físico que se llama Jean-Pierre Garnier Mallet, que escribió la teoría del desdoblamiento del tiempo y habla del doble cuántico, que él, pues de alguna forma habla que es como el alma, y habla de que podemos hablarle a esta alma para que trabaje a nuestro favor. A mí me gusta como una práctica, pero esta práctica solamente tiene sentido y funciona si hacemos el trabajo emocional, si nos damos cuenta de nuestras historias para abandonar estas historias. Y el trabajo es muy sencillo. Se pone un vaso de cristal lleno de agua junto a nuestra cabeza, es decir, en el buró donde vamos a dormir. Nos tomamos medio vaso de agua antes de dormir y con una frase lo más corta, incluso si puede ser una palabra, que a mí me resuene, es decir, que me haga sentido. Recuerden que las cosas que me hacen sentido tienen todo mi potencial creador. Entonces, no sé, si tengo conflictos con el dinero, pensar soy abundante, soy abundante, soy abundante. Y es repetir esa misma palabra hasta que te quedes dormido, sin imágenes, sin emoción, sin necesidad, sin conflicto. Es solo repite la palabra soy abundante, soy abundante, soy abundante, hasta que te quedes dormido. Y al despertar, el otro medio vaso de agua lo tiras y no haces nada más. Y solamente en el día trata de bajarle la temperatura a estas emociones y trata en medida de lo posible no entrar en ellas, darte cuenta cuando las estás habitando para soltarlas. Y esta práctica te ayuda también a que trabaje tu mente inconsciente y empieces a transformar tu creencia profunda. Como siempre, estoy a su disposición para que me hagan las preguntas que quieran. Si tienen alguna duda o un comentario, escríbanme por favor. Les pido también que me apoyen dándole like a este video y siguiéndome en mis redes. Y yo los veo la próxima semana con otra plática de despertar a la conciencia. Muchas gracias.